Vale, entonces vamos a plantear la ecuación. Sería 10 grados más 30 grados más y es igual a 20 más grados más 40 grados. Despejando a y, aquí tenemos 10 más 30 es 40. Se simplifica con este 40 que está acá. 40 grados más y es igual a 20 más 40. Y nos queda que y es igual a 20 grados. Se elimina aquí con este. Una vez que hemos encontrado y, ¿cuánto mide este ángulo que hemos dibujado en verde? Sabemos que todo vale 150 y que este pedazo rojo vale B. Entonces, muy bien, entonces vamos a alejar este 150, lo vamos a poner aquí de este lado y le vamos a poner a este ángulo verde 130 grados. Dijimos que ese es alterno interno con este otro verde que dibujamos de ese lado. Entonces este también vale 130 grados. Si con el ángulo morado, el verde con el morado son suplementarios, es decir, forman 180 grados, ¿cuánto vale este morado? $50 grados. La suma de los dos es 180. Entonces, si este pedazo vale 50 y y todo vale 100, ¿cuánto vale? Vamos a dibujarlo en anaranjado. Este de acá vale 50 también. Este ángulo anaranjado que vale 50 grados es alterno interno entre paralelas entre L4 y L2 con X. Por tanto, como es alterno interno, es igual que X. Y eso quiere decir que X es igual a 50 grados. Y esa es la solución del ejercicio. Vaya, dice el ejercicio, en un triángulo se trazan las alturas, en un triángulo ABC, se trazan las alturas BE y CF. Entonces vamos a comenzar dibujando el triángulo. Ahí tenemos el triángulo ABC. Vamos a trazar la altura BE y la altura CF. Recordemos que la altura es una recta. No, vamos a hacerla en negro. Que viene desde el vértice B y es perpendicular al lado opuesto. Es decir, forma un ángulo de 90 grados. Y va a llegar al punto E.
Ese punto de ahí se llama E. Esa es la altura BE. Y lo mismo con la altura CF. Sale del vértice C y es perpendicular al lado opuesto y llega hasta el punto F. Ahora dice de que sobre BE, sobre esa altura, vamos a colocar, y sobre la prolongación de CF, se colocan respectivamente dos puntos, el punto P y el punto Q. Entonces, tenemos que prolongar a CF de tal manera que al colocar P tiene que cumplir que BP es igual a AC. Entonces tenemos que colocar el punto P de tal manera que se cumpla eso. Lo vamos a poner ahí, el punto P, y el punto Q tiene que cumplir que CQ es igual a AB. Entonces vamos a ponerlo por aquí, a Q. Vamos a nombrarlos. Este es el punto P y este es el punto Q. El punto P dice que iba sobre BE y el punto Q sobre la prolongación de CF. Vamos a darle color a algunos segmentos para que podamos ver las igualdades. Nos dice que BP, vamos a ponerla en rojo, BP es igual a AC. Ahí tenemos, estos dos son iguales, y también tenemos que CQ en morado es igual a AB. Más información, sabemos que aquí hay un ángulo de 90 grados y también aquí hay un ángulo de 90 grados, porque son alturas. Dice que demostremos que AP es perpendicular a AQ. Para eso tenemos que dibujar a AP. AP es este segmento y AQ aquí.
tenemos que demostrar que entre estas dos rectas se forma un ángulo de 90 grados. ¿Cómo podemos comenzar para resolver este ejercicio? Bueno, si nos fijamos en los colores, pues allí vemos dos triángulos. Hay un triángulo ACQ y el triángulo PVA. ¿Qué tienen en común esos dos triángulos? Sí, pareciera, todavía no hemos demostrado que son congruentes, pero tienen dos lados iguales, ¿verdad? En el segmento AC es igual al segmento PB y CQ es igual a AB. Para demostrar que el triángulo ACQ es congruente con PVA, tenemos que demostrar que los ángulos entre esos lados son iguales. Tenemos que demostrar que este ángulo es igual que este ángulo. Y entonces ahí tendríamos el criterio lado, ángulo, lado, y podríamos decir que estos dos triángulos son congruentes. Vamos a comenzar llamando a este ángulo lo vamos a llamar alfa. Vamos a primero observar el triángulo FCB. Es un triángulo rectángulo. Eso quiere decir que este ángulo que vamos a hacer en amarillo con la suma de alfa más, le vamos a llamar beta, alfa más beta más, llamémosle teta a este ángulo, alfa más beta más teta tiene que ser o tienen que dar 90 grados porque es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Hasta aquí, ¿todo bien? Vamos a ponerlo. El triángulo FCB tenemos que $90 grados. Aquí hay otro ángulo que no sabemos cuánto vale, entonces le vamos a poner un nombre. A ese ángulo le vamos a llamar epsilon. Ese se llama epsilon. Vale, ya vimos el triángulo FBC y como es rectángulo, alfa más beta más teta tienen que medir 90 grados porque ya tenemos uno recto y la suma de todos tiene que dar 180. Ahora observemos el triángulo EBC. También es un triángulo rectángulo. EBC se los voy a resaltar de otro color. Es este triángulo.
Este triángulo también es un triángulo rectángulo porque BE es una altura, entonces aquí hay 90 grados. Ahí hay 90 grados. En ese triángulo lo que podemos observar es que epsilon más teta más beta, ¿cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar 90 porque ya tenemos un ángulo recto, entonces 90 más epsilon más teta más beta, y sí nos da 180, pero quitando estos 90, solo epsilon más teta más beta nos tiene que dar 90 grados. Entonces hemos obtenido dos expresiones. Vamos a quitar esto. Una a partir del triángulo FBC, aquí, este triángulo de acá. Ahí alfa más beta más teta. Teníamos la primera y la segunda en el triángulo que ya vimos. Si nosotros despejamos a alfa en la primera y despejamos a epsilon en la segunda, ¿qué va a pasar? Alfa va a ser igual a 90 grados menos beta menos teta. Y si despejamos a epsilon va a ser igual a 90 grados menos beta menos teta. Al comparar estas dos expresiones, son iguales. Alfa 90 menos beta menos teta y epsilon 90 menos beta menos teta. Por tanto, eso quiere decir que alfa, para que eso se cumpla, alfa es igual a epsilon. Este ángulo al que habíamos llamado epsilon le podemos cambiar nombre y ponerle alfa, porque ya demostramos que epsilon y alfa son iguales. Y eso es lo que queríamos demostrar, que el ángulo entre esta recta roja y la morada es igual al ángulo entre este segmento rojo y este segmento morado. ¿Por qué? Porque el ángulo entre esos dos lados que son iguales en los triángulos también tiene que ser igual para que el criterio lado, ángulo, lado se cumpla y decir que el triángulo ACQ es congruente con PBA. Y ahora ya lo hemos demostrado, demostrando que el ángulo también es igual. Vamos a poner aquí que utilizamos el criterio lado, ángulo, lado. Como ya sabemos que estos dos triángulos son congruentes, eso quiere decir que todos sus lados son iguales y todos sus ángulos también son iguales. Así que este lado en amarillo, este lado del triángulo ACQ también es igual a este lado que se llama AP del triángulo PBA. Esos lados son iguales. A partir o sabiendo que esos lados son iguales, ¿qué más podemos hacer?
Ujú. Por congruencia, en los triángulos, los ángulos también son iguales. Entonces vamos a analizar ahora los ángulos. Ya vimos los lados, ¿verdad? Los amarillos son iguales, los morados son iguales, los rojos son iguales. Espero que logren ver bien los triángulos de los que estamos hablando. Este ángulo que está entre el segmento morado y el amarillo es igual a este ángulo de acá, que está también entre el segmento morado y el amarillo, porque son congruentes. Ahora, este ángulo de acá es un ángulo recto. Eso quiere decir que mide 90 grados. Vamos a llamar a este ángulo delta. Vamos a llamar delta. Este ángulo se llama delta y este de acá también se llama delta. Y a este le vamos a poner otro nombre. Vamos a poner lambda. Este es lambda y este es delta. Vamos a observar el triángulo AQF. ¿Qué pueden ver ahí? Es un triángulo rectángulo, ya que es opuesto, este ángulo recto es opuesto con este recto, así que también mide 90 grados. AQF, ¿qué ven allí? Si este ángulo mide 90, ¿qué pasa con lambda más delta? Muy bien. Entonces, por ser un triángulo rectángulo, ¿cuál es el ángulo que nosotros andamos buscando? El ángulo que nosotros andamos buscando es el que está formado por AP y AQ, que son los segmentos que están en amarillo. El ángulo que se forma entre esos dos segmentos que están en amarillo se llama delta más lambda. Y ya dijimos que delta más lambda valen 90 grados. Por tanto, hemos demostrado que AP, que es este segmento en amarillo, es perpendicular o forma un ángulo de 90 grados con AQ. Y esa es la solución del ejercicio. Con eso terminamos. ¿Cuál fue la base para poder resolver el ejercicio? Demostrar la congruencia de los triángulos. ¿Por qué? Porque si son congruentes, entonces todos sus lados son iguales y también sus ángulos interiores son iguales.
ese triángulo anaranjado, para que lo vean bien, es congruente con este verde. Esos son los dos triángulos en los que demostramos congruencia. Esos dos triángulos. Entonces, este ángulo se llama alfa, es este de acá, en el anaranjado, son iguales. Y este de acá se llama delta, delta, este de acá, en el verde, ¿verdad? Se llama delta, y es este de acá, en el anaranjado, es este delta. Entonces, como en un triángulo, bueno, en dos triángulos que son congruentes, todos sus ángulos interiores son iguales, y una vez que demostramos la congruencia, pues si este se llama delta, este también se va a llamar delta porque son congruentes. Este de acá, pues le podríamos dar otro nombre y sería el mismo que este de acá. Este de acá sería la suma, este que vemos aquí, que es delta más lambda. Pero es porque esos dos triángulos, el anaranjado y el verde, son congruentes. No sé si logran ver bien los ángulos. Ok. Muy bien. Vaya, vamos a hacer otro ejercicio de triángulos y después vamos a ver algunos de cuadriláteros, los que logremos ver. Vaya, dice en un triángulo ABC que es equilátero, D es un punto en el interior del triángulo. Vamos a comenzar dibujando el triángulo ABC que es equilátero. Ahora nos dice que D es un punto en el interior del triángulo ABC, pero cumple que AD es igual a BD. Así que tenemos que colocar un punto en el interior del triángulo, un punto cualquiera, pero que cumpla que los segmentos desde A hacia ese punto es igual desde ese punto hacia el vértice B. Vamos a colocarlo por aquí. Este sería AD y este sería ese punto se llama D. AD es igual a BD. Ahora dice que colocamos un punto P en el exterior del triángulo, es decir, afuera del triángulo, de tal manera que AB, este segmento, AB, sea igual que B hasta ese punto P. Así que tenemos que colocar el punto, ponerlo
Vamos a ponerlo por ahí. Y en morado vamos a marcar las que son iguales. AB va a ser igual a BP. Este punto se llama P. También nos dice que el ángulo CBP, perdón, que BD biseca al ángulo CBP. Entonces quiere decir que biseca, es decir, los corta en dos iguales. Este ángulo es igual que todo este ángulo. Esos ángulos son iguales porque esta recta, ponerla momentáneamente en verde, esa es bisectriz o biseca a este ángulo. Lo vamos a resaltar en rojo para que vean bien el ángulo. Este es el ángulo CBP. Ese es el ángulo CBP. Entonces la recta verde biseca ese ángulo. Vamos a regresar a sus colores. Hasta ahorita vamos bien. Esto es solo el planteamiento del ejercicio. Ahorita no lo estamos resolviendo, solo estamos planteando lo que el enunciado nos dice. Vamos a colocar que este se llama alfa. Entonces también este otro se llama alfa. Vamos a ponerlo. Y el que está en negro también abajo se llama alfa. Ahora queremos encontrar el ángulo BPD. El ángulo BPD es este ángulo de acá. Y ahora vamos a llamarle X porque no lo conocemos. Ya que hemos planteado el enunciado, vamos a tratar de resolverlo. ¿Qué podemos ver en ese ejercicio? Le vamos a agregar algo más. Como es un triángulo equilátero, pues las que están moradas y esta también es igual porque todas son iguales. AB es igual a AC y también es igual a CB. ¿Qué podemos comenzar a plantear para resolver el ejercicio? ¿Será que podemos plantear congruencia de triángulos? Y si es así, ¿en qué triángulos nos convendría demostrarlo?
Muy bien, aquí sí, como es isósceles, pues si este se llama alfa, este también se llama alfa. Muy bien. Este ángulo es igual que este y esta es una recta en común, tanto vamos a dibujar otra recta, vamos a ponerla en rojo. Vamos a formar un triángulo acá, vamos a poner en negro mejor. Vale. Esta y esta son iguales, también la María, que tienen en común, y los ángulos entre ellas también son iguales. Por tanto, el triángulo DBC es congruente con el triángulo PBD. Si esos triángulos son congruentes, eso quiere decir que todos sus ángulos interiores también son iguales. Así que vamos a escribir esa congruencia que observamos solo al completar o al formar este triángulo. El triángulo DBC es congruente con el triángulo PBD. ¿Cuáles son los triángulos de los que estamos hablando? Vamos a resaltar en rojo. Esos son los triángulos que son congruentes. El anaranjado es el triángulo DBC y el rojo es el triángulo PBD. Este ángulo es igual a este. Los dos son alfa. Si este vale X, eso quiere decir que este ángulo de acá también vale X. ¿Por qué? Porque son congruentes. Por el criterio lado, ángulo, lado. Vaya, observamos esos triángulos. Pues aunque no me quedó tan bien en el dibujo, ¿verdad? Pero como son congruentes, este azul va a ser igual también a este azul. Entonces el ángulo que está entre el azul y el morado, pues es este, el que está entre el azul y el morado, y ambos se llaman X. ¿Qué más podemos observar? ¿Con qué otro triángulo es congruente? Fíjense, tenemos el triángulo ADC. ¿Por qué podemos decir que es congruente con el triángulo DBC? ¿Por qué criterio? Exactamente. Sus tres lados son exactamente iguales. Entonces tenemos el triángulo ADC
y ese triángulo es congruente con el triángulo DBC. Criterio: lado, lado, lado. Si esos ángulos también son, esos triángulos, perdón, también son congruentes, eso quiere decir que el ángulo, pues este se va a llamar alfa también, ¿verdad? Que está entre la morada y la amarilla es alfa, y la que está entre la morada y la azul, que es este de acá, también se llama X. Como es un triángulo equilátero, nosotros sabemos que todo este ángulo interior al triángulo equilátero, ¿cuánto mide? En un triángulo equilátero, solo uno de los ángulos interiores. 60, ¿ves? Solo este ángulo interior. Este nada más. 60. Entonces ahí podemos encontrar el valor de X. 2X es igual a 60 porque este pedazo se llama X, este también se llama X. 2X es igual a 60 grados, por tanto X es igual a 30 grados. Y esa es la medida que nos pedía el ejercicio. Era el triángulo BPD que nosotros habíamos llamado X. Y con eso terminamos. Vaya, dice, en un trapezoide, si BE es esta recta amarilla y DE es esta otra amarilla, son bisectrices, significa que dividen al ángulo en dos partes iguales, también esta. Entonces se cumple que X, este ángulo que se formó ahí, es igual a alfa menos beta dividido entre 2. ¿Con qué comenzamos para demostrar esta propiedad? Es un trapezoide. Los trapezoides no tienen, ninguno de sus lados son paralelos. Entonces aquí podemos ver, ninguno de sus lados son paralelos. ¿Con qué comenzamos? ¿Qué información nos da el hecho de que sean bisectrices? Si este ángulo entonces lo llamamos mu, por ejemplo, este ángulo se llamará igual. Y este de acá le vamos a dar un nombre y va a ser igual que este de acá, porque son bisectrices, ¿verdad? Así que le llamamos igual a este, le ponemos un nombre a este. Esta información la hemos obtenido a partir de la propiedad, nos dice bisectrices. Ahora podemos observar un cuadrilátero. El cuadrilátero EDCB.
vamos a resaltar en rojo. La suma de los ángulos interiores en un cuadrilátero, ¿cuánto es? Ahí tenemos este cuadrilátero. Muy bien. Ya sabemos que este se llama teta, este se llama alfa y este se llama mu. Nos faltaría este de acá. ¿Qué le podemos llamar épsilon? En ese cuadrilátero, alfa más teta más mu más épsilon nos tiene que dar 360 grados. Es un cuadrilátero, el rojo es un cuadrilátero convexo. Y la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero convexo es 360 grados. Vaya, ya tenemos esta información. Ahora vamos a observar otro cuadrilátero. Vamos a observar el cuadrilátero ADEB. ¿Qué tipo de cuadrilátero es? Es un cuadrilátero no convexo. También la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero no convexo es 360 grados. Ya sabemos, por ejemplo, que este vale beta, este vale teta, este vale mu. Este pedacito nada más vale x, pero queremos saber cuánto mide todo el ángulo, todo este ángulo de acá. Para saber cuánto mide ese ángulo, vamos a prolongar este segmento. Al prolongar ese segmento, observamos que este ángulo de acá es opuesto por el vértice con X, así que este ángulo también se llama X. Y el ángulo que se forma entre los dos segmentos amarillos que ven es opuesto con el vértice con épsilon, así que ese se llama épsilon. Y todo el ángulo que antes habíamos dibujado anaranjado sería entonces X más épsilon más X.
Ahora vamos a plantear la suma de los ángulos interiores en el cuadrilátero ADEB, el que está en rojo. La suma de sus ángulos interiores es beta más teta más x más epsilon más otra vez x más mu. Y todo eso es igual a 360 grados. Observemos las variables que tenemos aquí y las que tenemos aquí. Cuáles queremos eliminar y cuáles queremos conservar. Solo queremos conservar a x, según el enunciado, a x, a alfa y a beta. Es decir, no queremos ni a teta, ni a mu, ni a epsilon. Y aquí tampoco no queremos a teta, ni a mu, ni a epsilon. Así que como solo queremos conservar de esta expresión, solo queremos conservar a alfa, vamos a despejar a alfa. Y como de esta expresión solo queremos conservar a beta y a epsilon, pues las vamos a despejar y las vamos a dejar solas en un lado. Si despejamos a alfa, tenemos lo siguiente. Alfa es igual a 360 grados menos las 3 que pasamos al otro lado. Hacemos lo mismo aquí, solo que aquí dejamos a beta y a x. Beta más x es igual a 360 grados menos, pasamos a teta al otro lado y a las otras dos. Voy a subir el video a YouTube y les comparto el enlace por el correo institucional. Solo déjenme su correo aquí en el chat. Hoy lo voy a subir. Ok. Entonces tenemos que las expresiones nos dan, aquí perdón, es 360 grados. Vemos las expresiones, 360 grados, toda esta expresión es igual que esta. Y esto, ¿quién es? Esto es alfa. Entonces podemos sustituir y en vez de poner 360 menos teta menos epsilon, ponemos alfa. Así que beta menos x, beta más x, más x es igual, aquí me falta sumar las x porque tenemos 2x, entonces se me olvidó sumarlas, aquí es 2x y aquí también. Esta x con esta. Ahora solo despejamos a x. 2x es igual a alfa menos beta el 2 está multiplicando, pasa a dividir, lo que nos queda que x es igual a alfa menos beta sobre 2. Y esto era lo que queríamos demostrar.
que si BE y DE son bisectrices, entonces ese ángulo X que está ahí es alfa menos beta dividido entre 2. Esta es una propiedad que la pueden utilizar para resolver ejercicios que cumplan con estas condiciones. ¿Preguntas? Vamos a comenzar dibujando el trapecio. El trapecio es aquel cuadrilátero que dos de sus lados son paralelos. Vaya, el enunciado nos dice, me falta este punto, que BC es paralelo a AD. Pues aquí lo vemos, esta es paralela con esta. Nos dice que BF es bisectriz. Aquí tenemos el segmento BF, es bisectriz, y entonces dice que debemos demostrar que AB es igual a AF, ¿no? Aquí vamos a dibujarlo un poquito más acá. Sí. Para que se vean ahí más o menos que son iguales. AB es igual a AF y el triángulo ABF es isósceles. Como nos dice que BF es bisectriz, eso significa que este ángulo es igual que este ángulo. Si a ese ángulo lo llamamos alfa, pues este también será alfa. Son iguales. Como BC es paralelo a AD, eso significa que BF es una secante entre paralelas. Por tanto, ese ángulo alfa es alterno interno con este ángulo de acá. Las paralelas son BC y AD y la secante es BF. Esos amarillos son alternos internos, lo que quiere decir que ese ángulo también se llama alfa. En un triángulo a ángulos iguales se oponen lados iguales. Eso significa que este segmento es igual que este. Y eso es lo que queríamos demostrar, que AB es igual a AF y que el triángulo ABF es isósceles. Y esa es la demostración, esa es sencilla. Solo tuvimos que
utilizar la definición de ángulos alternos internos entre paralelas. ¿Preguntas? ¿Todo bien con ese ejercicio? Este es un trapecio porque los lados opuestos son paralelos, pero no necesariamente son iguales y no son ambos lados paralelos. En cambio, en un paralelogramo, lados opuestos son paralelos y también son iguales. Eso es lo que cumple un paralelogramo. Esa es la solución. Solo teníamos que demostrar que esos ángulos son iguales, y es cierto, ya que esta es bisectriz, los amarillos son alternos internos. Obviamente todo eso lo escribirían, ¿verdad? Como explicación. Esto. Miren, lo están molestando. Sí, ya lo oyó de seguro. Vaya, vamos a ver otra propiedad. Ahí está el paralelogramo. Me falta colocarle los puntos. Este es A. ABCDI nos dice que AE y DE son bisectrices. Ese es el punto E. Y que el ángulo AED sería este ángulo de acá. Es un ángulo recto, es decir, 90 grados. Tenemos que demostrar que AD
es 2 veces AB. Eso es lo que tenemos que demostrar. Primero vamos con la información que contamos. Sabemos que son bisectrices. Eso significa que este ángulo es igual que este y este es igual que este. Este se llama alfa, este también se llama alfa. Alfa y alfa. Y en este caso si le llamamos teta, este sería teta y este también. Como esa es una secante entre paralelas por ser un paralelogramo, ¿qué podemos decir de este ángulo de acá? BC es paralela a AD. Entonces esta recta es una secante entre paralelas. Este ángulo amarillo con este ángulo amarillo son alternos internos entre paralelas. Así que ese ángulo también se llama alfa. En un triángulo, ahí podemos ver el triángulo AEB, a ángulos iguales se oponen lados iguales. Eso quiere decir que este lado es igual que este. El ángulo AEB es isósceles. Vamos a hacer ese mismo análisis con teta. La bisectriz de E también es una secante entre paralelas y ese ángulo verde es alterno interno con este. Por tanto, si este se llama teta, este también se llama teta. De nuevo, en un triángulo, ángulos iguales se oponen lados iguales. Así que este rojo es igual que este. AD, como es un paralelogramo, AD es igual a BC. Lados opuestos son paralelos e iguales. Ya que AD es igual a BC,